realmente es la Matrix de creernos que somos entes separados y que estamos los unos y los otros separados, pues como si fueran las gotas del mar que creen que están solas y no se dan cuenta que están dentro del mar. Y nuestro despertar, salir de la Matrix, significa darse cuenta que somos parte de ese océano, que no somos gotas separadas, aisladas y en competición con los demás. Uno es el poder, otro es el dinero, la lujuria y reconocimiento. Si caemos en estas tentaciones, nos metemos más en el barro de la Matrix. Eso es cuando cada vez te haces más difícil salir. El ego es el que hace que el sistema funcione como tal, que la Matrix exista. Si el ego no estuviera, que es nuestro software, digamos, al nacer aquí, estaríamos en otra realidad. Es decir, que cuando se despierta y te das cuenta que esto es una realidad que ha creado el ego, que ha aceptado y que entramos aquí, nuestra alma entra aquí, aceptando todas estas reglas del juego. Cuando tú ya has despertado y te das cuenta de que estás en este mundo pero no eres de este mundo. Y entonces no significa que tengas que dejar este mundo, significa que juegas el juego sabiendo que estás jugando. Es como cuando vamos al cine y proyectan una película en la pantalla y realmente entras en la historia. Están proyectando una película en la pantalla, pero tú entras en la historia y te crees lo que estás viendo y te parece todo real y lo sientes y te pones a llorar y te pones a reír y sufres con el personaje. Eso es lo que hace nuestra mente. La mente está continuamente proyectando películas en nuestra cabeza. Por eso la realidad no es única, porque depende de la película que cada uno se monta. Todo es perfecto incluso cuando no lo parece. Eso es la rendición. Me rindo ante lo que está ocurriendo. Porque la realidad siempre manda. Y la realidad no es más que la conciencia expresándose en este momento. La conciencia universal. A través de mi vida y de mí mismo y de mis circunstancias. Piensa por ti mismo. Wake up. Como primer punto de partida, preguntarte directamente, ¿qué es eso de salir de la Matrix? Bueno, estamos todos metidos en samsara, llaman los budistas, ¿no? Y los hinduistas lo llaman maya, que es el mundo de la ilusión, que es una simulación que parece muy real, pero que no es tan real. Hemos elegido venir aquí y aquí esto es un programa, es el programa de la mente que al nacer ese es un software que entra en nuestra mente y es el software del ego y de la mente, y entonces entramos en él y cuando estamos dentro del programa, de la simulación, parece todo real y realmente es la Matrix de creernos que somos entes separados y que estamos los unos y los otros separados, pues como si fueran las gotas del mar que creen que están solas y no se dan cuenta que están dentro del mar. Y nuestro despertar, salir de la Matrix, significa darse cuenta que somos parte de ese océano, que no somos gotas separadas, aisladas y en competición con los demás. Y ese es el camino del despertar, ¿no? El conscientemente irse haciendo consciente de que esto es así. Lo llamamos Matrix, yo creo que ha hecho culturalmente, nos ha influido mucho la película de Matrix. Entonces enseguida vamos como a imaginarnos algo digital, pero aquí de digital hay poco, te quiero decir, no sé, pregunto. Porque antes de nada están los sentidos nuestros, ¿no? El ver, el tocar, el degustar, que son nuestras vías de comunicación con esto que es la realidad. Y ya eso ya nos está dando una información súper sesgada. Te quiero decir, lo que nosotros llamamos el color rojo es una combinación de factores que tienen que darse para que tú interpretes la rojez, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, la Matrix, la realidad, no sé si existe la Matrix como tal, o existe la mía, la tuya, la suya,
Hay como muchas individuales dependiendo de quién la mire. Claro. Partimos de la base que los seres humanos solo captamos un determinado número de longitud de onda. Por ejemplo, no escuchamos por debajo de 20 hercios y por encima de 20.000 hercios. Entonces, eso no lo podemos escuchar. No significa que no exista, pero no lo podemos escuchar. No podemos captar más que un 1% de las ondas electromagnéticas que existen. Entonces, creemos que percibimos la realidad como es, pero no percibimos la realidad como es. Tenemos un aparato que es el que nos hace la traducción de lo que hay fuera hay y lo que nosotros percibimos como realidad, que es el cerebro. Pero claro, nuestro cerebro es diferente de un cerebro de un perro o el cerebro de un ser más evolucionado. Entonces, esto es lo que nos permite captar ciertas cosas de la realidad. Y todo lo que parece físico, material, sólido, nada es sólido. Incluso pues, los científicos ahora lo pueden demostrar, que no somos más que energía en movimiento, pero que nuestro cerebro traduce como sólido, pero no es nada sólido. Son nubes de posibilidades que cuando hay un observador, entonces aparece como algo sólido y se convierte en materia. Pero, o sea, que no es ese aparato que tenemos para traducir la realidad, es un aparato sesgado. Esto ya en general de todos los seres humanos. Y luego, claro, cada uno se construye su realidad en función de sus sesgos, sus filtros, sus experiencias, su nivel de conciencia. Has mencionado el ego. Bueno, yo creo que si los que estamos aquí más o menos, yo creo que ya conocemos al ego seguramente en primera persona muchos. Pero, ¿qué papel tiene aquí el ego? Porque, no sé, te pregunto. Bueno, el ego es el que hace que el sistema funcione como tal, que la Matrix exista. Si el ego no estuviera, que es nuestro software, digamos, al nacer aquí, estaríamos en otra realidad. Es decir, que cuando se despierta y te das cuenta que esto es una realidad que ha creado el ego, que ha aceptado y que entramos aquí, nuestra alma entra aquí, aceptando todas estas reglas del juego. Y la principal es el ego. El ego es el que hace que traduzcamos esto, pues como eso, soy una gota de agua separada de todos los demás. Estoy en carencia, hay carencia en general en el universo y hay escasez. Tengo que luchar por la supervivencia. Cuando solo existo cuando nazco y cuando mi cuerpo muere, y eso es lo único que existe. Tengo que luchar por vivir, por existir. Tengo que conseguir que me quieran los demás, porque si no dejo de existir. Entonces, todo esto es producto del ego. El ego hace que la Matrix esté en su sitio. O sea, salir de la Matrix no es que tengas que romper la Matrix. Realmente es cambiarte las gafas y darte cuenta que todo esto estás en una simulación. Es como como estar en un teatrillo, siempre digo, ¿no? Somos los actores, pero entramos en el teatro y esta es la obra que tenemos que ahora mismo jugar, que tenemos que desempeñar. Este es nuestro rol ahora, pero cuando la obra se termina, el actor sigue viviendo, coloca el traje y sigue. O lo podemos ver, pues, si lo miramos de una manera más tecnológica, como tener un avatar, el ser, la esencia, la conciencia, decide meterse en ese juego de vídeo, vamos a llamarlo así, y es su avatar, y está ahí. Entonces, bueno, pues la conciencia está viendo todo eso, pero cuando tú estás dentro del juego todo parece súper real. Y el que te está persiguiendo y me puede matar, pero pues nada, es un videojuego. Yo conozco a alguien que me puso el ejemplo de la marioneta, ¿no? De la mano dentro de la marioneta, que te hace mucho, porque además luego hay otro factor más, que es de las creencias. Esta obra de teatro que veo hoy no es la misma obra que estás viendo tú. Para mí puede ser un drama, para ti una comedia, pero es que además a lo mejor para mí era un drama y ahora es una comedia, o fue una comedia y ahora es un drama. Entonces se supone que la información objetiva es la misma, pero un mismo hecho te cambia la realidad absolutamente, ¿no? O sea, para ti o para mí puede ser absolutamente diferente, y aquí voy al tema de las creencias. Cuéntanos, ¿en qué medida es esto importante? Claro, las creencias es parte de ese filtro. Entonces el filtro está muy terciado por nuestras creencias.
En el fondo, una manera sencilla de comprenderlo es como cuando vamos al cine y proyectan una película en la pantalla y realmente entras en la historia. Están proyectando una película en la pantalla, pero tú entras en la historia y te crees lo que estás viendo y te parece todo real y lo sientes y te pones a llorar y te pones a reír y sufres con el personaje. Eso es lo que hace nuestra mente. La mente está continuamente proyectando películas en nuestra cabeza. Y nosotros, si elegimos creernos esas películas, ahí es donde ya entramos en la emocionalidad, entramos en el drama, entramos en la envidia porque este va más allá que yo, tiene lo que yo quiero tener, en la avaricia, necesito el poder, necesito estar en ese poder para ejercerlo sobre los demás, para que no me pisoteen. Y nos hemos montado toda una película. Y esa película solo existe en nuestra mente. Por eso la realidad no es única, porque depende de la película que cada uno se monta. Me gusta porque hemos entrado un poquito en materia, pero ahora en este entorno así de confianza. En la película de Matrix había un Neo que te pone 2 pastillas delante y tú eliges. Tú esto de lo que estás hablando, tuviste un Neo que te propuso 2 pastillas, porque hay muchas teorías, hay gente que se da el tortazo, hay gente que desencantada de una realidad que crees que esto no puede ser todo, de repente empiezas a mirar de otra manera. La parte teórica y el entrar en el tema está muy bien, pero a mí me interesa qué le pasó a Mónica para que ahora cuente estas cosas que a algunos les suenan tan raras, ¿no? Oye, esto es rarísimo. ¿Y tú cómo llegas a estas conclusiones? ¿Qué te ha pasado? Bueno, yo me cuestionaba desde que era pequeña. Yo cuestionaba todo desde que era pequeña. Siempre preguntaba, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esto no puede ser. O sea, no puede ser que hayamos venido solo para venir, comer, irte a la cama, dormir, ir al colegio, luego tienes que ir a la universidad, luego tienes que trabajar, luego tienes que tener una familia. No puede ser. No me puedo creer que esto sea para eso. O sea, siempre me preguntaba el propósito de la vida. Y desde que me lo preguntaba que era así, toda la vida he estado buscando ese propósito. Yo, mira, hay pocas personas que tengan inquietudes desde tan jóvenes. Me estoy encontrando algunos. Y claro, ahora, si esto te pasa y tienes ciertas inquietudes, tienes internet. Afortunadamente tienes Wake Up. Pero claro, antes, ¿cómo se hace eso? O sea, te quiero decir, eres un bicho raro que se plantea cosas que nadie a tu edad se plantea. ¿Qué hace uno? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, te sientes muy bicho raro. Yo siempre me sentía diferente, o sea, muy diferente, pero me asumía. O sea, no necesitaba que los demás... entendía muy bien las dinámicas de los grupos y no me quería conservar mi idiosincrasia. No quería que la masa, que el conjunto, que el grupo me anulara lo que yo sentía que era mi sentir, mi interés y mi sentir. Entonces siempre defendí mi espacio y tenía mucho cuidado con los grupos porque sabía que los grupos te hacen entrar en lo que el grupo cree. Y entonces, si no eres como el grupo, estás rechazado o si no tienes que hacer lo que ellos hacen para tú ser parte del grupo y sentirte que te arropan, que te apoyan. Entonces, siempre fui muy independiente y eso me permitió poder hacer mi propia búsqueda sin necesitar la aprobación de los demás. Pero yo ahí me siento muy identificado. Pasa que tú tenías un sensor desactivado, que es el que dirán, porque yo quería formar parte del grupo. Yo quería el amor, yo quería el respeto. Por lo tanto, pues me estaba dando que pensar, ¿será que todos de alguna manera tenemos esa cierta inquietud? Pero decimos, no, qué coño, tiramos por aquí. Bueno, esto es un camino. Yo me acuerdo cuando tenía una anécdota, ¿no? Tenía 16 años y no me acuerdo mucho del pasado porque vivo mucho en el presente y suelto el pasado y no me acuerdo de las cosas. Pero esto sí me quedó marcado porque debía ser una de las primeras veces que yo salía con amigos. Y me acuerdo, tengo grabado pues debía ser Malasaña o una cosa así,
y así un grupo de gente con las bebidas aquellas, ¿os acordáis? Así que eran como litronas, ¿no? Se llamaban, ¿no? Sí, yo no sé cómo se llamaba, pero bueno, de cerveza, debía ser de cerveza. Y entonces se lo pasaban, te lo iban pasando y tú lo pasabas, bebías y lo pasabas. Y cuando llegó a mí, es verdad que en aquella época yo era muy deportista y estaba haciendo, me parece que era atletismo, yo tendría 16 años o así, y entonces me pasaron esto y era todo el mundo bebía, claro, o sea, ¿cómo pasa? Y me llegó a mí y yo dije, no, no bebo. Y me miran así como diciendo, ¿pero hasta dónde has salido? Soy abstemia. Claro, me miran así, debe ser como extraterrestre o algo así, o sea, claro, nadie sabe lo que significaba. Y lo pasé y me quedé tan ancha. Y nunca más, y a veces he estado en entornos donde he visto pasar delante mío drogas. Están muchos entornos. Jamás he tenido ninguna tentación. ¿Por qué? Porque a mí, siempre he respetado mucho las acciones de los demás. Siempre. O sea, yo no voy a decir a los demás lo que tienen que hacer, porque creo que no es mi rol, pero tampoco voy a permitir que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces, esa independencia me ha ayudado mucho en mi camino también, mi camino espiritual. Supongo que ha habido porque estamos hablando desde una edad temprana, tú has tenido fases, has tenido viajes, ¿nos puedes contar algo de eso? No sé si no hemos hablado de esto, ¿eh? Yo pregunto, si quieres no responder, pues no. Está bien, no pasa nada. Sí, yo intenté también, en una época, intentar, en inglés dicen fit in, ¿no? Como ser una más de lo que hace todo el mundo, entre comillas, porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Francia, hacía un trabajo pues, de marketing y liderazgo, etcétera, etcétera, pero que a mí no me llenaba. ¿Qué hacía? Me levantaba 2 horas antes para meditar y leer temas que me inspiraran, porque si no sentía que la vida se me iba. Es decir, que yo intentaba hacer como todo el mundo de alguna manera, pero sabía que aquello no me llenaba. Y entonces, bueno, intentaba mis compensaciones, siempre pues, con la meditación, con mi investigación, con lecturas. Y una vez, en un momento dado, ya me fui a la India, que iba para hacer un research que quería hacer, una investigación sobre el tema de los tibetanos en exilio. Quería escribir un libro sobre eso y me fui para 3 semanas. Y cuando estaba ahí pasaron una serie de circunstancias que me hicieron que fuera imposible volverme, básicamente porque me anularon un vuelo y perdí el vuelo. Y entonces me di cuenta que la vida me estaba poniendo las circunstancias, porque si me volvía en ese momento me iba con los hilvanes. Y necesitaba coser lo que estaba allí aprendiendo, lo que estaba viendo, lo que estaba experimentando. Entonces me quedé 3 meses. Y eso realmente cambió mi vida. No porque encontrara, que escuchara cosas, porque es cuando empecé a estudiar con los lamas tibetanos y es cuando recibí por primera vez enseñanzas del Dalai Lama. Y lo que descubrí es que no era nuevo para mí. Era gente que hablaba mi idioma. Por fin encontraba gente. Era tu sitio, de alguna manera, ¿no? Era una resonancia. De no estar a gusto con gente con los minis, a estar en un sitio donde la gente habla de cosas que te resuenan, ¿no? Y era como si realmente todo lo que hablaban era lo que yo llevaba desde niña, en mi corazón, en mi sentir, en mi ver. Las cosas que ellos contaban eran cosas que yo había percibido. Y de repente me encontré que me entendían y yo les entendía. Entonces era una resonancia muy importante. Y claro, eso fue también un trigger, un desencadenante, ¿no? Que al volver, a los 3 meses, pues claro, yo llegué en una escena que también nunca me olvidaré. Me fue a buscar quién era mi marido entonces y me senté en el salón de nuestra casa en París y me puse a llorar. Y me preguntó, ¿y por qué lloras? Es que no quiero estar aquí. Claro, entiendo que desde su parte debió ser muy duro, pero me dije, es que yo quiero seguir trabajando la compasión, quiero estar en un mundo en el que esté haciendo algo que realmente contribuya a los demás. Y yo no estoy aquí contribuyendo y aquí no me entienden, ¿y qué voy a hacer aquí? Y bueno, ahí me di cuenta que tenía que hacer cambios muy importantes y los hice. Qué faena, ya no encajo, ya... Ya no voy a volver ahí ya hubo atrás. un clic que Claro. era innegable, ¿no? Ahí no había vuelta atrás, ahí ya decidí que yo no podía seguir igual, que era una apuesta muy fuerte, muy grande, porque era un salto al vacío tremendo,
porque no sabía qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar. O sea, sí, claro, todo el mundo se tiene que ganar la vida. No sé cómo me voy a ganar la vida, pero sé cómo no la quiero perder. Qué bueno. Pero fíjate, ya decías tú que tú, por tu propia iniciativa, te levantabas 2 horas antes para meditar. O sea, yo hago lo mismo, pero es que me lo han tenido que obligar el terapeuta 20.000 veces, he tenido que leer 20.000 sitios donde esto es bueno para mí, he tenido que estar 3 meses sin lograrlo, pero tú de alguna manera ya iba un poco como en ti, Pero ¿no? lo necesitaba, es que lo necesitaba, es que si no, no podía estar en el día a día, me pesaba demasiado, sentía que estaba haciendo cosas que, vale, bien, trabajas, tengo un buen sueldo, tengo un buen puesto, pero no me llena por dentro. Entonces necesitaba hacer algo que me llenara y por lo menos compensaba, me llenaba con la meditación, con ese estudio que seguía haciendo por mi cuenta, pero claro, hasta que llega un punto que ya no es sostenible. Y ese punto llegó, pues claro, en mis encuentros y mis aprendizajes con los lamas, sí, claro. Y ahí es cuando hablábamos de, supongo, ¿no? Cuando te hace ese clic, es como ese wow, que dices, hostias, ahora la obra de teatro es muy diferente, o sea, te quiero decir, el mundo ha cambiado. Además mencionas 3 meses, 3 meses son, se hablan de 21 días, creo que los cambios se asientan con los 3 meses porque son las estaciones del año. Son y dicen que la red neuronal tarda 3 meses en estabilizarse, una nueva red neuronal, sí, con nuevos hábitos y nuevo tal, y llega ese momento donde ya sencillamente, te guste o no, la vida es de otra manera. Pregunta aquí, en todo lo que has visto, los lugares que has estado, porque yo soy recién llegado a esto, o sea, esto de la Matrix, o sea, mi sensación es como, hostias, si esto no lo sabe ni Dios. ¿O sí? Te pregunto, porque estuviste en un lugar donde la gente hablaba otro idioma, o sea, en otros códigos. ¿Será que somos en Occidente que no nos damos cuenta de qué va la vaina? Bueno, yo creo que sí. Y perdona, que Oriente también tiene, o sea, sí, ellos sí, venden muchas cosas, pero ojito, ¿eh? Claro, yo lo que descubrí es que los tibetanos sí sabían lo que era, y ellos lo llaman samsara. Es verdad que, claro, meter todo en saco en Oriente, yo he pasado mucho tiempo allí y hay de todo, como aquí. Aquí yo lo que siento es que está habiendo un despertar muy grande de una minoría, todavía es una minoría, pero es la minoría más grande que ha habido nunca. O sea, yo me acuerdo de cuando yo hacía mis investigaciones de adolescente y iba a las tiendas de los libros y, yo qué sé, la FNAC, y había una esquina y ahí estaban todos apiñados en una esquinita. Ahora vas y la sala más grande es desarrollo personal y espiritual. Entonces han cambiado muchas cosas. Es verdad que sigue siendo una minoría. Yo lo que aprendí con los lamas, entre otras muchas cosas, pero me di cuenta que ellos habían dedicado muchos siglos al estudio del interior. Te iba justo a preguntar, el otro día me contaste que era el libro de los muertos de Bardo Turol, según los tibetanos. Te iba a preguntar ahora, ¿qué es el samsara? ¿Qué cuentan ellos? Bueno, el samsara es esta simulación en la que estamos metidos. Obviamente no utilizan la palabra simulación porque desde el siglo XIX, en el 900 que entró, el 700 y pico, o el 900 ya no me acuerdo muy bien, que entró el budismo en el Tíbet, ellos empezaron a dedicar muchas personas mucho tiempo a esa investigación del interior. Entonces, mientras nosotros en Occidente nos dedicábamos a ver cómo podíamos ganar más pasta, básicamente, tener más dinero y tener más progreso tecnológico, ellos han dedicado ese tiempo y esa gran cantidad de personas dedicadas a ver cuál es el mundo interior, qué hay. Entonces, yo pensé, bueno, alguna cosa me van a poder enseñar porque han dedicado mucho tiempo a esto y vamos a ir con humildad para ver qué es lo que puedo aprender. Y claramente ellos han dedicado ese tiempo y no ha sido en vano. Y que han hecho descubrir el mapa, para mí es el mejor mapa de la mente, lo tienen los tibetanos, esto es o los budistas en general, pero en particular los tibetanos. Es una apreciación personal, obviamente, pero de lo que yo he estudiado es lo que he encontrado un mapa mejor. Y tienen un mapa de salida.
que es salir de la matrix del ego. Que aquí lo único que te atrapa, sin saber que estás atrapado, porque estamos atrapados y somos esclavizados por esta matrix del ego, sin saber que lo estamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. No pueden estar equivocados. Y con ellos yo me di cuenta que hay un mapa de salida. Porque yo había tenido muchas percepciones de que esta la realidad no es la realidad, hay otras cosas. Pero eran mis percepciones. Lo veía en algunos libros, iba estudiando. Pero claro, ahí es donde descubrí que había mucha gente como yo que también tenía esa percepción y que había estudiado y que sabía cómo salir de esto. No por que haya que salir físicamente, no. Esto es cuando ya despiertas, y eso sería la autotrascendencia final, la iluminación final. Hay un concepto, este viene de los hinduistas, que a mí me encanta, que se llama lila. El concepto de lila es cuando tú ya has despertado y te das cuenta, como decía Jesús, de que estás en este mundo pero no eres de este mundo. Y entonces no significa que tengas que dejar este mundo, significa que juegas el juego sabiendo que estás jugando. Eso es lila. Y esa es la gran clave. No tienes que irte a ningún sitio, estás aquí, pero tienes la sabiduría de ver las cosas como son, en lugar de quedarte en la ignorancia de lo que el ego pretende que es la realidad. Y entonces vives de otra manera. Entonces, si alguien está viendo esto y está diciendo, bueno, pues si hemos destapado el truco, hemos visto los hilos de las marionetas, pues ¿y ahora qué hago? O sea, te quiero decir, si esto no es lo que yo creía... Pues ahí es donde puedes empezar a elegir. Ese es el momento en el que puedes empezar a elegir. ¿Quiero seguir haciendo las cosas igual? A lo mejor sí. Hay un proverbio zen que dice, antes de meditar, llevas el agua y cortas leña. Antes de meditar, no, antes de iluminarte, llevas el agua y cortas leña. Después de iluminarte, llevas agua y cortas leña. Es decir, que puedes elegir hacer lo mismo o no. Y ahí ya depende de ti. Pero ya viendo las cosas como son, no como te cuenta el ego que es, no como te cuenta la sociedad de que todo funciona. Es tu elección. Mientras no despiertas, no tienes capacidad de elegir. Simplemente repites los automatismos. Esto es muy interesante porque, claro, decimos, coño, yo entiendo que a ciertos niveles de tu vida que conectas con la vulnerabilidad, con el para qué estoy aquí, con una muerte de un amigo, de un ser querido, algo que te toca y te remueve, quizás tengas ese mirar, ¿no? Pero puedes elegir el volver a lo de antes o no, porque claro, o sea, yo quiero comprender a todo el mundo. A mí hace 5 años me veo esta ponencia, bueno, no hubiera visto nada, te quiero decir, iba a decir una grosería, pero es que yo no veía nada, pero nada, o sea, ni intuía. O sea, para mí fue un shock brutal darme cuenta de todo esto. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Porque, ¿de qué se trata? ¿De que hay gente que lo mira, lo intuye, pero no se atreve, pero en realidad, o sea, no sé si me explico. Yo, en mi caso, yo era un ciego absoluto. Entonces, no sé qué piensas tú. Bueno, en mi experiencia, que llevo muchos años trabajando con gente, llevo más de 15 años trabajando con gente, ayudándose a transformar, y entonces tengo la experiencia de mucha gente, de haber trabajado y haber ayudado a mucha gente, haberles acompañado, haberles guiado, y la mía propia. Y al final yo lo que veo es que se puede hacer por 2 caminos. Por elección desde, pues como me pasó a mí, desde que era pequeña, y entonces no es necesario pasar por un shock o por una crisis muy fuerte, porque te va llevando la vida. Ya vas eligiendo ese camino progresivo, o con un shock y una crisis, que es lo más normal. Bueno, a lo mejor tienes un acontecimiento también que es la gota de, que te empuja, de claro. 70 acontecimientos que han ido ocurriendo y tú ni siquiera eras consciente. Claro, por eso es progresivo. Claro. El tema es que hay un dicho que seguro que mucha gente ha escuchado, que es cuando el alumno está preparado llega el maestro. Y es así.
Y tú mismo lo estabas diciendo, a ti te ponen un vídeo espiritual hace 5 años y dices, ¿qué me están contando? Pero te lo ponen ahora y dices, ostras, qué interesante. Entonces, esto no se puede forzar, uno va haciendo un camino de conciencia y llega un punto en el que hay algo, una intuición, una llamada, un empujoncito de nuestra conciencia, básicamente, de nuestra alma, de nuestra esencia, que es como un fruto que llega a un punto en el que ya pasa de estar verde a estar maduro. Cuando está maduro se cae por su propio peso. Y su propio peso puede ser que le dan un golpe al árbol o que solo ya de repente, cayó una ficha, porque el fruto ha madurado. Entonces, puedes arrancar el fruto verde, pero no vas a ver igual. Cuando está maduro, todo tiene sentido. Aquí llegamos a una pregunta que yo sigo sin resolver y se la pregunto a todo el mundo que sabe. Tú tienes mucha sabiduría. Bueno, a lo mejor no la sé. Despierta. Wake up.